Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios y recuerden que esta carta en la cual Pablo escribe, él estando en la cárcel, él escribe esta carta a la iglesia de los Éfesos, a la iglesia en la cual, ¿verdad?, después de Cristo, él escribe esta carta para que conozcan ellos la posición legal que ellos tenían en Cristo Jesús. Y entonces él les manda esta carta y después con esa posición legal que los creyentes tienen en Cristo Jesús, podían hacerle frente a todas las adversidades de este mundo. Y esa es, ¿verdad?, la carta que Pablo les envía a la iglesia en Éfeso. Y nosotros estamos estudiando Éfeso para que también usted vea la posición legal que tenemos nosotros en Cristo Jesús, la posición que Dios nos dio a través de Cristo Jesús. Y mirábamos al inicio, mi hermano, del primer capítulo, el saludo del apóstol Pablo a la iglesia, y también continuamos observando esa posición que tenemos en Cristo Jesús. Nos bendijo con toda bendición espiritual, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. También nos fuimos aceptados por Dios, nos redimió por su sangre, fuimos sellados con el Espíritu Santo, y esa es la posición que tenemos en Cristo Jesús. Y miramos también en la oración del apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso, y el apóstol Pablo estaba orando a Dios, pidiéndole para que ellos tuviesen el conocimiento de estas cosas, pudiesen entender estas cosas, que ellos tuviesen sabiduría y revelación, que pudiesen ver a través de la palabra que él les predicaba, que les decía esa posición del creyente en Cristo. También veíamos eso, la oración del apóstol Pablo, para que conociesen más, para que sepan cuál es la esperanza, para que sepan cuáles son las riquezas que tenemos en Él, en los lugares celestiales, para que comprendamos su grandeza. Eso estábamos observando. También leíamos en el versículo del primer capítulo la evidencia del gran poder de Dios. La evidencia del gran poder de Dios, resucitando a Cristo de entre los muertos, lo sentó a su diestra en lugares celestiales, poniendo a Jesús por encima de toda potestad. También, mis hermanos, veíamos Dios sometió todas las cosas bajo la autoridad o los pies de Jesús, y le dio también esa autoridad a la iglesia, que somos nosotros el cuerpo de Cristo. Eso observamos en el capítulo 1 de Efesios. Hoy vamos en el capítulo 2 de Efesios, mis hermanos. Abran sus Biblias, capítulo 2 de Efesios, y vamos a observar ahí en el capítulo 2 siempre la posición legal que el creyente ha adquirido de parte de Dios. Siempre la posición legal que el creyente ha adquirido de parte de Dios. Y leemos el versículo, vamos a estar en el versículo 1 al versículo 7, mi hermano. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia
soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia, riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En eso vamos a estar estudiando estos 7 versículos, siempre en la posición legal que el creyente ha adquirido de parte de nuestro Dios. La posición legal que el creyente ha adquirido de parte de nuestro Dios. Hemos adquirido esa posición legal. Y en el versículo 1, una de las posiciones que nosotros tenemos legalmente adquirida por Dios a través de Jesús es Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuál es la posición? Vida. ¿Nos dio qué? Vida. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en delitos y pecados. Miren la posición que nos da. Legal, mi hermano. No es pirateada, es legal. Y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. La muerte aquí no se refiere a la muerte física, sino la separación que el hombre tenía de Dios por el pecado. El hombre se había separado de Dios y estaba muerto espiritualmente. Y entonces Él nos da a través de Jesús esa posición en la cual es legal, que nos dio vida. Usted y yo estábamos muertos, alejados de Dios, y en Cristo Jesús pudimos nosotros acercarnos a Dios, y Dios nos dio vida porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecado, dice el pasaje, y dice el pasaje, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito. Esa posición, mi hermano, debe de usted estar agradecido con Dios, estando nosotros separados de Dios, apartados de Dios, sin tener acceso a Dios, sin tener acceso a las bendiciones celestiales de parte de Dios. Él le plació a nosotros darnos vida y nos libró de esa muerte espiritual. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Número 2, posición número 2 del creyente, una posición legal. Hemos sido librados de las 3 fuerzas que nos dominaban. Hemos sido librados nosotros, mis hermanos, de las 3 fuerzas que nos dominaban. Hemos sido librados de esas 3 fuerzas que nos dominaban. Vamos a observar esas 3 fuerzas que nos dominaban. Dice el versículo 2, en lo cual anduviste en otros tiempos. Nosotros cuando estábamos muertos, nosotros los creyentes, o la iglesia en Éfeso, y nosotros hoy los creyentes, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice el versículo 2, en las cuales anduviste en otros tiempos. Nosotros, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, anduvimos en otros tiempos, influenciados por estas 3 fuerzas que influencian al hijo de perdición, al hijo de desobediencia. Esas 3 fuerzas que hemos sido librados. Esa es una bendición, mis hermanos. Esa es una posición legal que hemos obtenido por Dios a través de Jesús, que hemos sido librados de estas 3 fuerzas. Y mire la primera fuerza, mi hermano. Siguiendo las corrientes de este mundo. ¿Qué es la primera fuerza? Este mundo, el mundo es una fuerza, es la corriente de este mundo. Dice, el mundo, mi hermano, las corrientes de este mundo nos arrastraban a un sistema opuesto al de Dios. Las corrientes de este mundo nos arrastraban a un sistema opuesto ante Dios. Así como un río, mi hermano, va ese agua
y va sobre esa corriente, la corriente lo va arrastrando hacia abajo, hacia donde el río lo quiere llevar, el agua lo quiere llevar. Y las personas solo flotan, y siempre al flotar, siempre van siendo ¿qué? Arrastrados por el agua. Así los creyentes, aunque no quieran, mi hermano, ellos van flotando, arrastrados por la corriente de este mundo. Nos arrastraba a unas cosas que no eran agradables ante Dios. Esa corriente, mi hermano, de este mundo se oponen a las cosas de Dios, a pensar, a actuar o priorizar. Se oponen a eso, a actuar, a pensar o a priorizar lo superficial. Lo prioriza, mi hermano, esta corriente, estos pensamientos, estas actuaciones a lo superficial. Y el mundo esto es, mi hermano. Lo arrastran a lo superficial, no a lo eterno, sino a lo superficial, lo temporal, por encima de lo que es real. Por eso el Señor dice en su palabra, por eso la Biblia dice: no améis al mundo, el sistema del mundo. No améis al mundo, porque esto te va a arrastrar tu pensar, tu actuar, tus prioridades a esto superficial, a esto pasajero, a esto temporal, a esto que no tiene valor. Por eso dicen: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. ¿Por qué razón? Porque esto es el sistema del mundo que arrastra a la gente a no hacer la voluntad de Dios y no priorizar cuál es lo mejor. Y por eso la Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice la palabra, no está en él. El mundo, las cosas de este mundo, el sistema de este mundo, el mundo pasa y sus deseos. Entonces, pasajero. El mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero nosotros hemos sido librados, mi hermano, de esa corriente del mundo. Hemos sido librados de la corriente de este mundo que nos arrastraba a lo contrario de la voluntad de Dios. Nuestros pensamientos, nuestras actuaciones, nuestras prioridades antes estaban en lo material, en lo superficial, en lo temporal. Ahora nuestros pensamientos, nuestro actuar, nuestras prioridades no están en lo terrenal, sino en lo celestial, en lo eterno, en lo que no termina, en lo que siempre prevalece. De esa fuerza nos ha librado el Señor de las corrientes de este mundo. La otra fuerza, mi hermano, que nos ha librado el Señor es el diablo, el príncipe de las potestades del aire. Gracias damos a Dios porque Él nos ha librado de Satanás. Antes que éramos nosotros, mi hermano, esclavos de Satanás. Cuando vinimos a Cristo fuimos librados de esa esclavitud y ya no soy esclavo de Satanás. Entonces yo he sido librado de esa fuerza maligna, el príncipe de las potestades del aire. Él es el líder o el jefe de un sistema que empuja a las personas a la corriente de este mundo. Mira, hermano, el diablo es el líder, es el jefe del sistema que empuja a las personas a las corrientes de este mundo. Él es el que empuja a las personas a las corrientes de este mundo. Y una vez empujados, mis hermanos, ellos solitos flotan en esas corrientes de este mundo. Y nosotros hemos sido librados de ese maligno, de Satanás, del príncipe de las potestades del aire. Dice el versículo, y dice así el versículo 2. Conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu
que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiero explicar esto, mi hermano, porque muchos confunden hijos de desobediencia y piensan que los hijos de desobediencia son aquellas personas que se han descarriado. Son aquellas personas que un día estuvieron con el Señor, un día profesaron y se descarriaron. No, mi hermano, cuando dice hijos de desobediencia, está diciendo de personas. Todos hemos nacido como hijos de desobediencia, todos. Todos los seres humanos hemos nacido como hijos de desobediencia y muchos todavía están como hijos de desobediencia. En la teología hebreica, mis hermanos, habla de hijos, no se refiere a hijos de Dios legalmente, se refiere de personas que han nacido y que nunca se han salido de la esclavitud del pecado, para que usted entienda, porque puede interpretar hijos de desobediencia. Hay hijos de desobediencia. Todos los que no han entregado su vida al Señor son personas de desobediencia, y por eso yo quiero que usted entienda eso, porque el versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos. Y allí es donde me recalca, en otros tiempos vivíamos como hijos de desobediencia. Por eso yo te quiero explicar, porque no vayas a interpretar, mire, los hijos, ahí están unos hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son los que no han conocido a Dios, que están siendo dominados por Satanás, que el jefe de ellos es Satanás, que los arrastran las cosas de este mundo, que la carne también son carnales y no son espirituales. Cuando hablamos de hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra. ¿Cómo vivíamos antes cuando éramos hijos de desobediencia? Porque cuando dice entre los cuales también nosotros vivíamos en otros tiempos, en los tiempos que dice el versículo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne. ¿Cómo vivíamos nosotros antes? En los deseos de la carne. Ahora también otra fuerza en la cual Dios nos ha librado son de la carne, de los deseos de la carne. Gloria a Dios por eso, porque tenemos, mis hermanos, esa posición legal, que hemos sido librados del mundo, hemos sido librados de Satanás, hemos sido librados de la carne. Los deseos de nuestra carne no se refiere al cuerpo físico, mi hermano, a estos músculos, al cuerpo, esta carne, no se refiere a este cuerpo físico. El cuerpo en sí mismo no es considerado malo en la teología bíblica. En la teología bíblica el cuerpo físico no es mis hermanos, considerado malo. No es considerado malo. Más bien este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Este cuerpo, mi hermano, no es que sea considerado malo en la teología bíblica. La carne, que entonces, ¿qué es la carne? La carne es la naturaleza caída del ser humano. ¿Están conmigo? Es la naturaleza caída del ser humano. De esa nos ha librado el Señor. Y sabe que hemos crucificado nuestra carne, dice el Señor, en Cristo Jesús. Y también sabe por qué nos dice el Señor: hace morir lo terrenal en vosotros. Hace morir también los deseos de la carne. Ya no viváis conforme a los deseos de la carne, porque ya tenemos, mis hermanos, una posición legal que Dios nos ha dado a través de Jesús, que hemos sido librados de estas tres fuerzas, de la carne en esta parte de la Biblia. La carne es la naturaleza caída del ser humano, es decir, la inclinación natural de buscar su propia satisfacción sin importar las consecuencias. Esa es la carne. Esa es la carne, mi hermano. La naturaleza caída del ser humano, es decir, la inclinación natural de buscar su propia satisfacción sin importar las consecuencias. Hagamos un resumen en esta parte. El diablo es el diseñador. ¿Estamos conmigo?
El diablo es el diseñador de este programa de terrenal. Este programa, mis hermanos, en la cual está utilizando para arrastrar a los hijos de pecado, a los hijos de desobediencia. Está arrastrando. Y es por eso que muchos no buscan del Señor, porque están todavía siendo arrastrados por el Señor. El mundo es el que arrastra a las personas. Nos arrastraba a nosotros antes. La carne es la que se siente satisfecha y siente esa necesidad y está ahí apeteciendo aquello, y es ahí donde estamos siendo influenciados o dirigidos por Satanás. Los hijos de desobediencia son aquellos que están siendo arrastrados por las cosas de este mundo, y el diablo los influencia, y la carne y son dirigidos por Satanás y satisfacen los deseos de la carne. ¿Entendieron esa parte, mi hermano? Porque dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza. Quiero también para enfocar también y fortalecer lo que les decía más antes. ¿Cómo éramos nosotros? Por naturaleza. Hubiera dicho la frase, si pensáramos que son descarriados, hubiera dicho, nos descarriamos y pasamos a ser, nos alejamos y pasamos a ser hijos de desobediencia. Y mire lo que dice el versículo. Es interesante que usted entienda esto. Éramos por naturaleza, éramos por naturaleza. Entienda eso, porque es importante, mi hermano. Cuando lea Efesios y esta parte, entienda eso. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. Mire lo que éramos. Lo mismo que los demás, lo mismo de los que están todavía en los placeres del mundo. Ahora continuemos, mis hermanos, en el versículo 4. La posición legal que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. En el versículo 4, pero Dios que es rico, ¿cómo dice mi hermano? Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Qué dice el siguiente versículo? Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Hemos sido ¿qué? Mire la posición legal del creyente dada por Dios en Cristo Jesús. Hemos sido librados de la muerte. Hemos sido librados de la muerte, mi hermano. Esa es una posición. Hemos sido librados de nuestra naturaleza muerta. Hemos sido librados de nuestra naturaleza humana. Hemos sido librados de la muerte espiritual. Hemos sido librados de la naturaleza humana. Esa naturaleza caída. ¿Qué decíamos anterior, mi hermano? Éramos antes. Y hoy esa es una posición legal que Dios nos ha dado, que hemos sido librado de la naturaleza humana, esa naturaleza caída. Yo he sido librado, que estaba inclinado al pecado, que nos separaba de Dios, y gloria a Dios por eso, que hemos sido librados de la naturaleza caída por Cristo Jesús, a través de la misericordia de Dios. Mire lo que dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, en la naturaleza caída, en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia, sin pagarle. Hay gente que quiere ser fiel a Dios para pagarle la salvación. Usted necesita ser fiel a Dios porque es un hijo de Dios y porque tiene que ir regenerándose, pero no para pagarle a Dios, porque la salvación es un regalo que no hay ninguna
No hay ningún pago. Cristo la pagó en la cruz del Calvario y por eso debemos de estar agradecidos por esa posición. Hemos sido librados de la naturaleza humana, esa naturaleza caída, la que estaba inclinado al pecado, que nos separaba de Dios, que nos tenía muerto a nosotros. ¿Cómo nos tenía esa naturaleza? Muerto. ¿Cómo nos tenía esa naturaleza? Muerto. Y siendo hijos de ¿qué? De desobediencia. Nos tenía muertos y siendo hijos de desobediencia. Y por naturaleza éramos hijos de ira. Por naturaleza. Mira, mi hermano, piensa en eso. Hemos sido librados de la naturaleza humana, esa naturaleza caída, que nos tenía muertos. ¿Cómo nos tenía esa naturaleza? Muertos, siendo hijos de desobediencia. Y por naturaleza hijos de ira. Eso dice el versículo. Y por naturaleza hijos de ira. Y por eso a Dios sea la honra y a Dios sea la gloria. Mira, mi hermano, Dios hizo 3 cosas con nosotros. Vamos a ver los otros versículos. Dios hizo 3 cosas con nosotros. Él es la fuente de nuestra redención eterna, la riqueza de su misericordia. Se mostró con su gran amor y poder. Y mire las 3 cosas que hizo. Vamos a leer el 4, 5. Dice el versículo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. 3 cosas hizo. Primero, nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Usted y yo, mi hermano, sé que un día moriremos físicamente, pero no moriremos eternamente, porque una vez que venimos al Señor, Él nos dio vida. Así como le dio vida a Cristo, juntamente con Cristo. Otra cosa que Dios hizo, mi hermano, nos resucitó juntamente con Él. No, como estábamos muertos, no muerte física, sino muerte espiritual, nos resucitó juntamente con Él. Dice así el versículo: aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él, ¿qué dice? Nos resucitó. Nos resucitó. Hoy hemos sido resucitados de la muerte que estábamos cuando éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, así como los demás. Hemos sido resucitados en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Nos hizo sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios hizo 3 cosas con nosotros. Nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó juntamente con Él, nos hizo sentarnos en los lugares celestiales. Mira el versículo: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, y asimismo nos hizo sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vea eso, mi hermano. Nos dio vida, nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentarnos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Se recuerdan que predicamos el domingo pasado cómo se manifestaba el poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos y lo sentó a la diestra de Él? Ahora bien, nosotros, basado en este pasaje, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos dio vida y asimismo nos hizo sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiso decir el Señor así? Si usted no está sentado juntamente con Cristo. Pero para Dios, ¿qué quiso decir Pablo? Para Dios, usted ya está sentado juntamente con Cristo. Eso lo dice la Biblia. Nos hizo sentarnos en los lugares celestiales
en Cristo Jesús. Dios nos mostrará en los siglos venideros, versículo 7, y terminamos en el versículo 7, y juntamente con Él nos resucitó, para mostrar en el siglo venidero, dice así, para mostrar en el siglo venidero la abundancia riqueza de su gracia en su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo es en Cristo Jesús. ¿Qué quiso decir el escritor, mi hermano? Concluyo con esto en este texto, en esta parte del texto. ¿Qué quiso decir el escritor? Es que Pablo dice, Dios nos mostrará en los siglos venideros la abundancia riqueza. Y muchos piensan así, que hasta el final usted va a virar esa abundancia de riqueza. Y yo le digo, ahí dice en los siglos venideros, no dice en la eternidad. Cierto, en la eternidad vamos a ver la riqueza de su gloria. Pero en el texto dice en los siglos venideros. Entre cuando usted cree en Jesús y va conociendo de la Biblia, usted va entendiendo que usted ya está en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, en el tiempo que va pasando, usted va entendiendo que usted es un hijo de Dios, que usted le ha dado vida al Señor, que nos ha resucitado juntamente con Cristo, que hemos sido sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Lo que Pablo quiso decir, Dios nos mostrará en los siglos venideros la abundancia y riqueza. ¿Por qué se goza de usted que tiene la seguridad de vida eterna? Porque ha aprendido a través de la palabra. Y en ese tiempo no estaba todo el Nuevo Testamento escrito ni explicado bien como lo explicamos hoy. ¿Por qué? Porque no estaba traducida todavía. Pero hoy sí la entendemos más nosotros. Entonces significa que Él nos mostrará su riqueza, su bondad y su amor para con nosotros después de que Jesús terminara su carrera y después iba a los tiempos, los años, toda la historia humana, como también nos mostrará visible y palpable en el tiempo que estemos con Cristo Jesús. Te relato esto, mi hermano. Cuando Pablo dice, revelada esta palabra para ser escrita para nuestro beneficio, Dios nos mostrará en los siglos venideros la abundancia de su riqueza. Usted y yo sabemos la abundancia de la riqueza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo ya sé de la abundancia de la riqueza de Dios. Ese amor que lo demostró. Lo sé, me lo ha demostrado a través de la palabra. Y lo he comprendido por los tiempos de mi vida cristiana. Pero al final, cuando me presente ante Él, yo miraré, palparé con mis ojos y conocimiento y ver la grandeza de Dios. Y por esa grandeza de Dios, mis hermanos, por esa riqueza de Dios, yo me siento fortalecido, porque también los sufrimientos actuales que los creyentes pasamos, mi hermano, no son comparables con el gozo eterno que tendremos. ¿Entiende eso? ¿Cuántas cosas ha sufrido usted? Ahora pregunto, en el mismo lapso de tiempo, ¿cuántas cosas ha gozado? Yo le aseguro que hemos gozado más que sufrido. ¿Ah? Entonces, mi hermano, aquí estoy viendo la riqueza de la grandeza, de la bondad, de la misericordia, del amor de Dios en estos siglos venideros. Y al final, mis hermanos, coronaré viéndolo cara a cara y viendo la realidad de lo que Él me daba a entender a través del Espíritu Santo, del gran poder de Dios. No necesitamos esperar a estar con Dios para darnos cuenta de su bondad, de su riqueza y su misericordia. No esperamos. Yo no espero a estar hasta que esté con Dios para entender la bondad, la riqueza, la abundante riqueza, para conocer eso. Yo estoy conociendo desde ya. Usted está conociendo desde ya. Y por eso usted tiene que deleitarse en el Señor, porque está conociendo que Dios ha hecho grandes cosas por usted. Y nos ha dado una posición legal.
Dios nos ha dado a nosotros los creyentes una posición legal en Cristo Jesús. Y eso yo debo de reconocerlo y debo de agradecer a Dios por esa posición legal que Él me ha dado en Cristo Jesús. Y eso que Él me dio vida, nos ha resucitado, hemos sido librados de esas tres fuerzas que nos agobiaban. Y podrá decir usted, hermano, pero todavía esas fuerzas están influenciando en su vida. Sí, pero de afuera, te lo vuelvo a repetir, mi hermano, pero de afuera hacia adentro. Y antes estaban de adentro hacia afuera. Ahora soy yo que puedo tomar la decisión sí o no. Muchos creyentes toman la decisión sí. Dejarse influenciar por Satanás, ir en las corrientes de este mundo y también complacer los deseos carnales. Pero antes Satanás era mi padre. Antes yo estaba muerto como era hijo de desobediencia. La carne me dominaba, este mundo me apetecía. Ahora el Espíritu Santo, ahora mi vida le pertenece a Dios. Ahora yo soy de Dios y tengo el Espíritu Santo y tengo un manual que me guía para no hacer lo malo. Y dice la palabra que esa simiente que hemos recibido de Dios no nos deja pecar. Es la que me detiene a mí a desobedecer. Yo les invito a que el próximo domingo estén acá para que continuemos estudiando la palabra. Desde el capítulo 2, versículo 7 al versículo 22 estaremos estudiando. Y vamos a estudiar cómo fuimos salvos. Vamos a estudiar eso, cómo fuimos salvos. Porque necesito que usted aprenda cómo fue salvo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Se pone de pie y oramos.